Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad que me das, primero estar en este panel y déjenme decirle que me siento más parte del panel que conferencista, y creo que como comentábamos hace un momento, el ánimo de invitarme aquí y a este panel es el de lanzar una primera provocación para que después podamos conversar, Fernando, Gerardo, Guillermo, conversar sobre lo que son temas así de largo trayecto, pero sobre todo una coyuntura muy particular en la que estamos. Entonces, permítanme ustedes, más que tratar de dictar una conferencia, compartir una serie de puntos que creo que nos pueden ser útiles para una reflexión colectiva sobre lo que estamos viviendo en este momento, y también para tomar un poco de perspectiva histórica sobre lo que ha ocurrido en este tema en México en los últimos 15 años. Llegamos tarde al tema del acceso a la información pública, llegamos tarde porque los punteros iniciaron las discusiones que han dado lugar a este tema pues, hace más de 120 años. Hay que dejarlo muy claro, cuando hace 15 el país, la sociedad mexicana, su gobierno, tomó la decisión de legislar en materia de acceso a la información pública, sabía ya en ese momento que traíamos un rezago de más de 100 años. Sabíamos que este derecho a saber, como se le conoce cada vez más frecuentemente, era un derecho que tenían otros ciudadanos del mundo desde el siglo XIX, y que nosotros estábamos entrando tarde a una lista en donde otros llevaban mucha ventaja. No fueron los Estados Unidos los que abrieron este debate, no fueron los países del centro europeo, del sur de Europa, fueron países que por su naturaleza cultural, pero también por su vida institucional, habían decidido darse un gobierno y una forma de gobierno diferente más de 100 años atrás. Fueron los países del norte europeo los pioneros en esta materia. Muchos de quienes trabajan cotidianamente este tema lo saben. Esta no es una invención de las economías más grandes e importantes del mundo en términos de su tamaño o de su crecimiento económico. Esta es una invención de aquellas sociedades y gobiernos que decidieron construir un Estado con derechos sociales que se consideran ampliamente, un Estado con derechos individuales que se garantizaran en la vida cotidiana, y ha sido el norte de Europa quien decidió hacer esto hace ya, insisto, muchos años. No es casual que cuando uno revisa los índices internacionales de percepción de la corrupción, pues sean esas naciones las que por muchos años fueron construyendo este entramado de derechos, las que estén en las mejores posiciones del mundo. Es la razón por la cual está Dinamarca, es la razón por la cual está Finlandia, es la razón por la cual está Suecia, Noruega. No es una casualidad, se dieron a sí mismos este derecho a saber hace algún tiempo, y nosotros, sin ninguna duda, llegamos tarde. Cuando decidimos finalmente ingresar a la lista de países que se dio a sí mismo el derecho a saber, la posibilidad de conocer cómo se manejaba la cosa pública, lo hicimos, yo creo que con un sentido ya de pertinencia global e internacional en estos temas. México se dio la ocasión de tener una ley de transparencia y acceso a la información pública de primer orden. No decidió coquetear parcialmente con el tema y avanzar algún artículo dentro de nuestra legislación. Decidimos entrarle con todo, y por eso como mexicanos podemos sentirnos orgullosos cuando nos toca, Nemo lo puede decir y con muchos ejemplos, cuando nos toca presentar a nivel internacional la experiencia de México, podemos sentirnos muy contentos de decir que tenemos un IFAI. Es un motivo de orgullo nacional y hay que preservarlo como tal, y podemos sentirnos orgullosos cuando uno se sienta, por ejemplo, con la sociedad o el gobierno español, de decirles, bueno, miren, ustedes tienen una ventaja tal vez en términos del tamaño de su economía, de la prosperidad que tuvieron alguna vez y que les permitió construir una clase media, pero ustedes no tienen una ley de acceso a la información pública como la de México. España no tiene
una ley de las características y de la trascendencia que tiene nuestro país. Y eso nos permite darnos cuenta que en esta nueva construcción global de la gobernanza, de la democracia, del desarrollo, si uno se pone rápidamente pues, al día, puede estar en el mismo sitio que economías o sociedades como por ejemplo la española. Poco tenemos hoy que aprender de España en estos temas, mucho tenemos que compartirles. Pongo el caso español para ilustrar la complejidad de este nuevo fenómeno. Hoy, si ustedes estuvieran en alguna de las zonas de la vida española más prósperas, por ejemplo en Barcelona, pues descubrirían que no pueden saber ciertas cosas sobre su gobierno, ni pueden saber ciertas cosas sobre la corona, asuntos que son del interés de todos. Por eso cuando el periódico El Mundo revela el gran escándalo de corrupción de la corona española, le resulta tan difícil hacerlo de manera institucionalizada. Fue a través de filtraciones, fue a través de documentos que se fueron pasando por debajo de la mesa y no porque pudieran conocer cómo estaba operando la corona en ese país. Eso ilustra, digamos, un contraste importante y un motivo de orgullo nacional. Pero si comparamos también, digamos, la ciudad de Madrid con alguna de nuestras ciudades, veremos que la legislación local, en el caso de Madrid, pues ha hecho mucho más por el acceso a la información de lo que ha hecho el gobierno nacional español. Y empezamos a ver que hay otro tipo de derechos y de experiencias interesantes. Madrid, por ejemplo, se está moviendo con mayor rapidez al que es nuestro reto compartido, el gobierno abierto, que es la siguiente generación de temáticas y de reformas en esta materia. Están entrando con una visión de gerencia pública moderna a entender que el acceso a la información por sí mismo no resuelve muchos de los problemas que la sociedad enfrenta, que es una herramienta que tiene que combinarse con otras. No creo que haya sido casual tampoco, Flor de María, que el título de este Congreso Nacional sea la participación ciudadana en el fortalecimiento de las OPAs. Me parece que ilustra que hay un componente faltante en nuestro acceso a la información, y ese componente faltante es el involucramiento cívico y la relación que permanentemente pueden guardar gobierno y sociedad, utilizando como materia prima el acceso a la información, pero no terminando en el acceso a la información pública. El derecho a saber está empezando a ser un derecho a interactuar y a construir mejor gobierno en términos de resultado a través del uso inteligente y estratégico de la información pública. Ya no es solamente recibir información o verla en el portal de una página web o satisfacer la curiosidad que pueda tener uno como ciudadano sobre los dineros públicos, es la capacidad de construir soluciones gubernamentales que estén basadas en el uso inteligente de la información pública. No es transparencia focalizada, si me permiten la expresión para aquellos que dominan estos temas, es una construcción compartida de un marco inteligente para utilizar la información y dar resultados concretos. Permítanme compartirles un ejemplo muy poco conocido de este tipo de interacción en el caso mexicano, un ejemplo que nos ha tocado vivir de primera mano y que ilustra la diferencia entre solicitar información y mantener el derecho a saber y tratar de utilizar esa información con sentido estratégico para cambiar la forma en la que funciona el gobierno. Después de la lamentable tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, nos dimos a la tarea de pensar qué se podía hacer con las otras madres y padres de familia que tenían hijos en guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social y que además del profundo dolor que causaba lo ocurrido en la guardería ABC, pues estaban mandando todos los días a sus hijos a una de esas guarderías y estaban siendo pues atendidos y cuidados por ese mismo instituto que estaba siendo objeto de críticas fuertes, muchas de ellas válidas, sobre su operación en materia de las estancias subrogadas y de las guarderías de prestación directa de servicios.
y contra lo que dice la encuesta mundial de valores y la encuesta nacional de cultura política y prácticas ciudadanas, y contra lo que dicen muchos de los estudios sobre participación ciudadana en México, hay una especie de lugar común en todos ellos, y dicen 80%, del 80% siempre me ha resultado muy sospechoso, porque es como dato de abuelita, ¿no? 80% es un número grande que no deja ver detalles. Siempre que haya un 80 y un 90% hay que darle una checadita a la base de datos. Pero 80% de los mexicanos nunca participaría en resolver un problema de su comunidad. Eso dice el Latinobarómetro, eso dice la Mundial de Valores, eso dice la encuesta de cultura política y prácticas ciudadanas de la Secretaría de Gobernación y muchos otros estudios sobre este tema. A los mexicanos no nos gusta participar en los temas públicos. Esa es la conclusión general de esto. Bueno, cuando invitamos a las madres y a los padres de las guarderías del IMSS a participar en un mecanismo para mejorar las condiciones de seguridad e higiene de las más de 2.500 unidades que hay en todo el territorio nacional, incluido el estado de Hidalgo, 94.5% de los padres y madres que invitamos accedieron a participar. No dijeron, yo soy mexicano y dice el Latinobarómetro que a los mexicanos no nos interesa participar en los temas de nuestra comunidad. No reportaron que los mexicanos somos apáticos en términos cívicos. Estuvieron el día y la hora a las cuales se les participó invitar, y al día de hoy más de 18,000 madres y padres de familia de los niños que están en estas guarderías nos han acompañado a visitar ya por 2 ocasiones todas y cada una de las guarderías del territorio nacional. Si les pedimos en abstracto que participen, la respuesta será en abstracto, ¿no? A mí no me interesa participar en asuntos abstractos, a mí me interesa participar en cambiar las condiciones y la calidad de vida de aquella parte de la comunidad a la que pertenezco. No me pidas que haga teoría democrática, eso es algo que nos toca a los politólogos y que nos gusta mucho hacer, ¿no? No nos pidas que participemos teóricamente en resolver los problemas de la comunidad, invítame a resolverlos en concreto y yo voy a ser el primero que esté. Las únicas 2 madres que no pudieron aceptar nuestra invitación lo hicieron por una razón mucho más compleja de resolver. Lo hicieron porque los responsables, los gerentes de las maquiladoras en donde trabajaban, una en Reynosa y otra en Ciudad Juárez, no les permitieron salir a visitar la guardería en la que estaban sus hijos, ¿no? Por un asunto de naturaleza contractual y de mercado, no porque tuvieran no tuvieran el deseo de participar en resolver los problemas de su comunidad. No les alargo la historia, pero lo que quiero ilustrar es cómo los mexicanos, cuando estamos en el papel, en la lógica de Samuel Ramos o de Emilio Uranga o hasta del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, somos mexicanos muy diferentes de los que somos cuando respondemos a cuestiones concretas. Yo creo que hay que dejar de inventar la mexicanidad y empezar a entender que en la práctica, como el día de hoy, 5:40 de la tarde, hay muchos mexicanos dispuestos a participar en asuntos que les son centrales, que les son vitales, que les importan. 90 y tantos % de las madres que estaban en una guardería. Y la otra parte del componente es que no nos abrumamos con información, no nos saturamos de información a estas madres y padres de familia, sino que les dimos o les compartimos, Instituto Mexicano de Seguro Social, Transparencia Mexicana y otros actores, la información necesaria para poder actuar con eficacia y eficiencia en estos temas. No necesitaban tener toda la información del Instituto Mexicano del Seguro Social, ni todo el padrón de beneficiarios, ni todo el padrón de derechohabientes, ni toda la parte presupuestal. Necesitaban la información de su guardería. Y esa información la utilizaron con sentido estratégico. Todos, absolutamente todos los indicadores de desempeño de las guarderías cambiaron en cuanto llegaron estas 2 cosas. Información pública, estratégica, que fue presentada
por ejemplo, lo que se llama el visor de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ustedes pueden meterse a la página web del instituto y ver cómo se comporta cada una de las guarderías, pero esa información era mucho más relevante para los derechohabientes y los usuarios de esa guardería que para nosotros en lo general como curiosidad histórica. Había que conectar la información pública con la posibilidad de participar socialmente en atender un problema. Es sorprendente. Lo que ustedes van a descubrir si se meten a estos datos es absolutamente contraintuitivo de lo que nosotros pensamos que somos los mexicanos. En presencia de los ciudadanos, las instituciones pueden funcionar bien, puede no ser un asunto escandaloso, no tiene por qué ser un asunto escandaloso. Es el uso inteligente de la información para cambiar el sistema, no para generar ruido en el sistema. Y si el día de hoy ustedes no se han enterado de que alguna de estas guarderías fue tomada por un grupo de padres o de madres y que su directora fue agredida violentamente por este grupo, es porque pudimos conectar el principio del derecho a saber con la lógica del gobierno abierto. Si no tienes un binomio entre acceso a la información y participación social, la fórmula está incompleta. Necesitas que ambas partes interactúen. Les decía yo que además de este tema, el de gobierno abierto, hay otro que está tocando la puerta y que viene conectado a una de nuestras más importantes reformas legales. Es el tema del Parlamento abierto. Si ustedes revisan los datos que hemos compartido con el país hace apenas unos meses, los datos del Barómetro Global de la Corrupción, al lado de los policías, que son considerados los más deshonestos de nuestro sistema, aparecen los partidos políticos y los congresos. Aparecen de la mano. Es lo que hemos conseguido en tan poco tiempo, que la sensación de corrupción en órganos tan importantes como los partidos políticos y como los congresos esté al nivel del policía de tránsito. Hemos hecho algo particularmente complicado, hemos demeritado de tal forma la práctica y la vida parlamentaria del país que ya estamos al mismo nivel policías de tránsito y representantes populares. 69% de los mexicanos, después de votar, declararon no sentirse representados por sus diputados y senadores y nunca haber conocido a uno de ellos. Nunca a sus representantes y no sentirse representados. Pero son esos congresos a nivel estatal y a nivel nacional, probablemente, y lo han señalado tanto Gerardo Laviaga, Guillermo Secudo y muchos otros especialistas en el país, se han convertido los congresos en una caja oscura, mal manejada, o tal vez siempre lo fueron y tan solo no nos hacíamos las preguntas de cómo se administraban los recursos de estos órganos. Hemos conseguido demeritar nuestra democracia al punto de generalizar la opacidad al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, y ya no somos capaces como sociedad, de acuerdo con lo que nos reportan estos estudios, de distinguir entre quién tiene mejor desempeño o peor desempeño en estos temas. La puerta del Parlamento abierto está tocando, y está tocando fuerte. Los escándalos que hemos visto en el Senado de la República, en prácticamente todas las fracciones parlamentarias, el manejo de los recursos en la Cámara de Diputados, la manera en la que se discute, analiza y procesa políticamente cada una de las iniciativas, han hecho que este llamado se vuelva cada vez más fuerte. Y pocos congresos, me atrevo a decirlo aquí a Óscar Guerra, tal vez con la excepción de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pocos congresos han iniciado algún tipo de reflexión profunda sobre este tema. Están entrampados en ver si instalan o no instalan la Comisión de Garantías, la Oficina de Enlace para la Transparencia, retrasando hasta el último momento los plazos de ley, pero no vemos
parlamentos activos, abiertos, que estén liderando y conduciendo esta discusión. Así como llegamos tarde al tema de acceso a la información pública, estamos en una ventana muy pequeñita de oportunidad para entrar a tiempo en el de gobierno y parlamento abierto. Podemos resistirnos, somos muy buenos con las tácticas dilatorias, podemos encontrar pretextos, hay muchos pretextos, por ejemplo, que los parlamentos abiertos son para las naciones europeas, o que nuestra cultura política no está lista para ingresar a la lógica de gobierno abierto, o que la ley no lo permite en su estado actual, que no instruye perfectamente cómo trabajar en estas materias, o podemos ser creativos, podemos ser mexicanos como los que nos gustaría ser, y tomar este par de temas y convertirlos en parte de nuestra vida política de manera muy rápida. Aquí sí estamos arrancando parejo. El tema de gobierno y parlamento abierto no es un tema que podamos importar de ninguna parte, porque no existe cabalmente en ninguna parte. En esto sí podemos probar que somos capaces de conducir un tema a nivel global y de hacerlo de forma homogénea en cada uno de los puntos de nuestro territorio nacional. Y hay una razón muy sencilla para ello y no nos aburro con detalles. La primera iniciativa global sobre parlamento abierto sobre gobierno y parlamento abierto tiene menos de 3 años. Y los países que copresiden esta iniciativa hasta el mes de octubre son países diferentes a los que condujeron la discusión sobre el acceso a la información pública. Uno es Brasil, que es un país que hasta hace muy poco tiempo no tenía una ley general de acceso a la información pública, y el otro es el Reino Unido, que coincidentemente tampoco tenía una ley de acceso a la información pública acorde a la tradición jurídica de esta nación europea. Están arrancando desde cero como nosotros en el tema de gobierno abierto. ¿Quién va a reemplazar a Brasil y al Reino Unido en la copresidencia global de esta iniciativa? Piensa otra vez qué curioso. Una de las naciones es Indonesia, que tal vez para nosotros está muy lejos. Aquí un paréntesis histórico. Alguna vez estuvo muy cerca Indonesia de México. Cuando Suharto toma el poder, hace 45 años, hace una visita a México, una visita para estudiar cómo había conseguido el modelo de partido hegemónico mantenerse por tanto tiempo operando. Nada más que Suharto se le olvidó la regla de oro, que era la no reelección a nivel del Ejecutivo, copió toda la estructura corporativa y clientelar, pero se le olvidó ese pequeño detalle y se quedó más de 30 años en el poder. Bueno, cierro el paréntesis. Indonesia es una de las economías más prometedoras del mundo y no tenía una ley de acceso a la información pública hasta hace muy poco tiempo. Y el otro país que va a presidir la Alianza por el Gobierno Abierto es México. Y la verdad es que cuando llegue finales de octubre y México asuma la copresidencia de esta iniciativa, podrá hacerlo de dos formas. Con el pudor que tuvimos que pasar nuestras leyes de transparencia hace 10 años, 11 años, diciendo llegamos tarde, mil disculpas, éramos una nación atormentada por nuestro pasado, nuestra cultura, nuestros prejuicios, nuestros pretextos, o podrá hacerlo con la dignidad de poder conducir uno de los nuevos temas de la agenda global. Independientemente del partido que gobierne a México, independientemente de los partidos que gobiernen las entidades federativas del país, independientemente de los muchos y continuos escándalos de nuestro Senado, de nuestra Cámara de Diputados y de nuestros congresos locales, tenemos una pequeña ventana, no solo para no llegar tarde, sino para presentar una actitud de liderazgo global en este tema. Podemos liderar al mundo en el tema de gobierno y
Parlamento abierto. Podemos cambiar la narrativa del país, podemos dejar de llegar tarde, podemos empezar a llegar a tiempo, y esa es una obligación de la que presume será la séptima economía del mundo en 20 años. Es una obligación moral y ética de un país que quiere tener un lugar diferente en el concierto internacional. Por eso es tan frustrante, y con ello cierro, y creo que será ocasión de algo que hemos platicado en las últimas semanas muchas veces, por eso es tan frustrante ver que por la corta capacidad de mirar hacia el futuro, por la pequeña estatura que se presenta en el tema de las reformas constitucionales en esta materia, por no tener perspectiva global, a veces somos parroquiales también como mexicanos, por pensar que este es un tema que tiene que ver con la dinámica política local y no con una exigencia global y una nueva actitud de país. Por eso es tan triste ver que haya quien cree que en este tema México puede ir para atrás. Lo voy a decir muy claro, es la posición de muchos de nosotros dentro y fuera de las instituciones, en la sociedad civil y en muchos otros lugares de discusión como este. Si la minuta que el Senado de la República aprobó en materia de acceso a la información pública, si la reforma constitucional que se está impulsando tiene que cambiar una sola coma en la Cámara de Diputados, tiene que ser para ir para adelante, sino que dejen la minuta como está. Esperemos llegar a octubre con otra visión de país y otras reglas y ya no llegar tarde. Muchas gracias.